Shalom Alejem con todos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de la Torah. Vamos a iniciar. Hoy nos corresponde mirar Bereshit 2, 10 al 14. La geografía que da un origen a la expansión del reino de Yahvé. Así lo he llamado. Y dice lo siguiente. Ahora bien, había un río que procedía de Edén para regar el jardín, y de ahí empezaba a dividirse, llegando a ser, por decirlo así, 4 cabezas, 4 ríos principales. Vemos un río que sale del Edén. Este río representa la fuente de vitalidad manifestada hacia el mundo físico, como símbolo del Ruach y la Torah, para regar el jardín, el huerto, el paraíso. Vemos clarísimo que el propósito del río de la Torah es nutrir al ser humano que medita en la instrucción, como dice Salmos 1:3. El Edén es una dimensión muy alta proféticamente. Señala que toda verdad, vida y sabiduría fluye directamente de la presencia de Yahvé. El Edén representa la dimensión del Ruach HaKodesh, que se extiende más allá de los límites físicos, como fuerza que fluye en el mundo espiritual y natural, como Ejad, uno. Edén significa deleite, placer, disfrute de buena vida. Pues en esta dimensión nuestra alma se sacia plenamente en la presencia de Dios. Nos deja ver que todo procede del Edén, un punto clave, oculto, sombra profética del tabernáculo que vemos más adelante. Es la fuente de vida que se manifiesta en la realidad del huerto, extendiéndose para nutrir al mundo entero, multiplicándose para poder sostener toda la existencia material. Al dividirse en 4 ríos, o 4 cabezas, 4 cabeceras, 4 brazos, 4 principios, como usted quiera llamarle, nos deja ver dimensión física, 4 confines de la tierra, 4 puntos cardinales, 4 estaciones. Estos 4 ríos describen las realidades espirituales más profundas que descienden al mundo físico o a lo natural. Nos deja ver que este río no debe dejar de fluir en nosotros, en nuestra vida. Debemos estar conectados a la fuente para no secarnos espiritualmente. Podemos ver claramente a través de este río que el mundo físico está conectado al mundo espiritual. Este río procedía del Edén, salía de ahí, nacía, brotaba, emanaba, aparecía, fluía, se extendía, se conducía hacia adelante. Yatzá es la palabra hebrea que se refiere a movimiento desde la fuente, desde su origen, su función vital, dar vida y bendición, saciando la sed espiritual a los 4 confines de la tierra. Dimensión profética, el alcance de la redención, sombra profética de la era del Mashiach, que da a conocer la verdad a través de la revelación de Dios, enviado hasta los 4 confines de la tierra. Esta revelación de Yahvé Dios comenzó en un lugar, Edén, de ahí salió, con destino de cubrir toda la tierra, los 4 confines, no solo el Israel geográfico,
sino todas las naciones de esta tierra. Pues este río procede de Elohim, quien es la fuente de vida para los 4 confines de la tierra, para todas las naciones de este mundo. Veamos qué nos dice Revelaciones 22:1. Entonces él me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Vemos un Nahar Mayim Haim, río de agua viva. No es cualquier río, sino la fuente de vitalidad que fluye vida. Representa el Ruach HaKodesh y la Torah, las instrucciones de Yahvé. Dice claro como el cristal. La palabra hebrea de esto es Sehoki Kerash, que simboliza pureza absoluta, libre de mezclas, libre de distorsión espiritual, esplendor que emana del trono. Salía del trono de Dios y del Cordero. Vemos aquí muy claramente la mención de un solo trono compartido por 2 personas, dejándonos ver la soberanía divina, la unidad de la autoridad de Yahvé Dios, el Padre, y de Yeshua, el Hijo, el Cordero. Al salir el río del trono nos indica que la vida y la bendición son inseparables totalmente, inseparables del gobierno de Elohim, pues no hay vida espiritual plena sin someterse a su autoridad, a su soberanía, pues su majestad impone reverencia y temor. Proféticamente, esto cumple las visiones del profeta Ezequiel, donde habla del río que fluye del templo para sanar las aguas, dando vida por donde este río pasa. Este río simboliza el Ruach HaKodesh, con Torah, instrucción. Este río es una pureza tan intensa que separa lo sagrado de lo común. Aquí podemos ver claramente que Revelaciones 22:1 es la promesa de que la presencia de Dios será la fuente inagotable de vida, justicia y sanidad para toda la eternidad. Fluirá desde su gobierno para todas las naciones, para todo el mundo. Voy a darles unos pasajes que están vinculados para que los estudien ustedes. Es Génesis 2:10, Revelaciones 22:1, Salmos 36:8 y Salmos 46:4, Ezequiel 47:1 y 2, Zacarías 14:6, Números 24:6, Génesis 3:10. Ahora vamos a mirar Bereshit 2:11. Dice lo siguiente: el nombre del primer río es Pitzón, siendo el río que rodea todo el país de Javila, donde se encuentra oro. Nos menciona el nombre del río aquí en este pasaje. Peishon, crecer, dispersar, aumentar, saltar, difusor. Viene de la raíz push, que significa extenderse, esparcirse, dispersarse, saltar, brincar, actuar con ímpetu. Representa sabiduría de Dios, el Ruach Hodma,
que desciende del Edén hacia el mundo físico, pues el espíritu de sabiduría está en constante movimiento y crecimiento, refiriéndose que se extiende ampliamente como el río que inunda, que cubre una gran superficie, indicando abundancia como energía que presiona hacia adelante, rompiendo barreras para fluir impetuosamente. Esta palabra, Pash, evoca la imagen de una corriente de agua impetuosa y turbulenta que salta sobre las rocas, como el movimiento de becerros o terneros correteando. Rodea el país de Javila, dice el texto. Esobet Eretz, Javila. Hol es en hebreo y significa que es un lugar de arena. Gira, rodea, va alrededor del país, de la región de la tierra. Enriquece, fuerza, ejército, virtud, provisión. La raíz de la palabra Javila es shul, específicamente utilizada en la Torá para describir los dolores de parto, las angustias, las contracciones de un parto, lo que da esperanza. El parto es un proceso de máxima tensión, movimientos y dolor. Su único propósito es dar a luz nueva vida. Javila, simbólicamente, no es solo un depósito pasivo de oro, sino un escenario de transformación activa, pues Javila representa aquellos momentos en la vida donde experimentamos quebrantamiento, crisis, esfuerzo, dolor para crecimiento espiritual, proceso como de parto, lo que es necesario para que tu alma, mi alma, dé a luz su máximo potencial. Se requiere romper la comodidad en la que a veces vivimos día a día, tan conchudos. El texto dice que esta agua, este río, rodea, lo que implica movimiento circular continuo y envolvente. Vemos que no dice que esta choca o se detiene en Javila, sino que la abraza de forma circular, la rodea. Este río representa el espíritu de sabiduría, rodeando el esfuerzo y el dolor, lo que significa que Dios no nos deja estáticos en el sufrimiento jamás, pues su presencia activa envuelve nuestras dificultades para transformarlas en el oro valioso que debemos ser como personas, como sus siervos, para poder servirle en esta vida. Y el proceso para ello solo funciona con movimiento, pues lo espiritual no es una meta fija a la que tú, yo, llegamos y nos sentamos. No es así, sino que es un río que corre y se expande continuamente, porque la vida, Jaim, no es un estado físico, sino una fuerza dinámica que debe estar en constante movimiento y crecimiento. La estabilidad que tenemos en la Torá no es quedarse quietos, sino expandirnos, cambiar, movernos, fluir en lo espiritual. El texto
Dice, ¿dónde se encuentra el oro? Zahab no es un simple metal material, sino una emanación espiritual, pues representa el reflejo de Dios, luz primordial, atributo de rigor, fuerza, juicio, restricción, pureza absoluta y vasija refinada que brilla cuando somos libres de pecado al recibir la luz de la verdad que es la Torá. Este oro tiene un propósito exclusivo: ser usado en el Mishkan, pues representa fuego purificador que examina las intenciones del corazón, de nuestro corazón. Este oro simboliza la abundancia espiritual que cubrirá la tierra, ya que representa los secretos más profundos de la Torá, que serán revelados a todas las naciones de esta tierra. A los 4 puntos cardinales, todos reconocerán un día una única fuente divina. Este pasaje nos deja claro que el ser humano fue creado para vivir en una realidad de total abundancia, libre de escasez espiritual y material, con gran responsabilidad de conectar los recursos físicos con su propósito espiritual, pues la espiritualidad no está separada de lo físico. Javila es el territorio fuera del huerto, asociado con el proceso doloroso de la vida humana. Veamos ahora Bereshit 2:12. Dice lo siguiente: el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también el bedelio y la piedra de onice. Aquí nos deja ver por la Torá que el propósito de la riqueza material es elevar lo espiritual. Dice que el Zahab Top, oro bueno, lo que representa la luz del alma pura, la Neshama, antes que fuera contaminada, este oro no genera codicia, porque es el reflejo de la soberanía y la belleza divina integrada en el ser humano del Edén antes de que pecara. El oro del que nos habla este texto, Zahab Top, oro bueno, nos deja ver que cumple perfectamente con la función física y espiritual para la cual Dios lo diseñó antes de ser extraído y comerciado por el hombre. Dios, al crear el oro bueno, fue proveer un material puro, noble, para la adoración hacia Él. Es por eso que este oro bueno lo vemos primeramente como el arca de la alianza. Jarón, Jabrit. Jarón, cofre, caja, arca, armario. Brit, pacto, alianza. En Éxodo 25, 10, 11 podemos ver que nos habla de esto. También se conoce como Jarón, Haedut, el arca del testimonio. Este oro posee una raíz espiritual profunda y un gran propósito, porque fue creado exclusivamente para todo lo que es divino, para todo lo que es de Dios. Por eso vemos que en la instrucción en el Mishkan, en el santuario móvil o tabernáculo portátil, como usted le llame, en el Jarot Jabrit, arca de la alianza,
también en el Bet Hamashkidah, templo, dejándonos clarísimo que la materia prima de todo el universo le pertenece a Dios. Este oro fue para un propósito, servirle a Dios, para revestir, embellecer y honrar la presencia de Dios en esta tierra, su Shekinah. El oro, ese metal en sí mismo, es puro. La corrupción de este ocurre cuando el ser humano lo idolatra, lo codicia. Le dieron mal uso al oro, como hicieron con el becerro de oro. El texto menciona el oro junto al bedelio y la piedra de onice, que son elementos principales que vemos en el efod y en el pectoral del sumo sacerdote. En Éxodo 28 podemos ver esto, que no fueron puestos al azar, sino que los tres forman un mismo propósito que conecta el diseño del Edén con el servicio sacerdotal y sustento espiritual. Este oro no se oxida ni se corrompe, pues representa la eternidad, la luz presencial y la pureza absoluta de Dios. Es por eso que el ser humano debe ser probado, procesado como el oro, pasado por el fuego para limpiarse y recuperar su brillo como templo humano que hoy somos. Al decir que este oro está fuera del huerto, en la región de Javila, profetiza que era necesario que el Adán había de salir de la comodidad para que aconteciera todo lo que hasta hoy sabemos. Hola, pa. No, vas a ir a la escuela hoy. Vete a cambiar a la hoy. Tenía que acontecer todo lo que hasta hoy sabemos de cada hombre y cada mujer mencionados en la Biblia, y también de cada hombre y cada mujer que hoy día le sirve a Yahvé, que hoy día tiene un llamado de parte de Dios, un llamado ministerial, pues el que estos tres elementos mencionados en Javila fueran colocados por Dios intencionalmente fue para enseñarnos al ser humano que los tesoros más valiosos del diseño de Yahvé Dios no se encuentran en la comodidad. No están en esa comodidad, sino que se descubren en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de ese dolor del nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo, como escrito está, nacimiento espiritual, porque para obtener el oro debo cavar, para obtener bedelio hay que herir al árbol, para usar el onice hay que tallar la piedra, rasgar, desbaratar. Para un cambio genuino en mi vida y brillar genuinamente como oro bueno que da luz en la oscuridad, con ese brillo dorado, diligente, decisivo, fino, puro, como verdadero templo del Ruach de Yahvé, que debe habitar en nosotros como lo más valioso que tenemos, un fluir de vida que a través de nosotros se manifiesta para bien de todos los seres humanos de este mundo. Para eso tenemos que pasar por dolor. Para eso tenemos que rascarnos.
purificarnos, santificarnos, para poder ser ese templo en el cual Yahvé habita verdaderamente, no un templo en el cual solamente nos visita en cierta ocasión. El bedelio, bedolaj, es una resina aromática, translúcida y brillante, piedra preciosa, como carbón encendido en la oscuridad. Es una piedra rojiza amarillenta, entre gris pardo y blanco lechoso, así como el color del maná en el tiempo que estuvieron en el desierto. Esta resina es producto de un árbol. Para que este árbol produzca bedelio, la corteza debe ser rasgada, sufrir incisiones, y a través de esa herida que se le hizo al árbol brota el fluido goteante de la goma purificándose, para luego, con el calor del sol, endurecerse, para dar esa apariencia translúcida, como brillo similar al de una perla. Pero una perla en trozos, en pedazos, y un olor fragante como el ámbar. Proféticamente significa que ese olor tuvo proceso, un proceso superado. Él pasó del tiempo y superó la muerte. Su vida traspasó por el sufrimiento, la incisión, la rasgadura. Le llevó a emanar fragancia de victoria, olor grato para Dios, lo que simboliza nuestras oraciones, rectitud del corazón, que asciende, que sube hacia nuestro Creador. Este árbol representa al ser humano, el bedelio, representa nuestro cambio personal, la vida transformada. El árbol, al ser rasgado, sufrir dolor, alcanza un estado de pureza absoluta, porque tiene que haber separación en él, lo cual nos sirve como recordatorio que hemos sido apartados, consagrados, santificados para el propósito de nuestro Dios. Por eso es necesario estar en medio del desierto, pasar por situaciones, circunstancias de prueba, de quebrantamiento, para un estado óptimo de nuestra vida, que reconoce la atmósfera misma del trono celestial. Es necesario pasar todo lo que pasamos las personas que tenemos llamado ministerial. Es necesario. Aún aquellas personas que no tenemos llamado ministerial y que pasan procesos, que pasan por situaciones, circunstancias que en su momento no entienden, es necesario para que puedas servirle a Dios, para que puedas escuchar a Dios, que puedas comprender qué voz te está hablando. Es necesario. En su momento no entendemos, pero todo eso es necesario y es para nuestro bien. Vamos a ver el último mineral, el ónice, que simbólicamente es una memoria colectiva, redención, transformación, orden divino. Es mencionado 11 veces en toda la escritura. Su rol es fundamental. Ónice, Shoham. Las letras de esta palabra componen el nombre de Moshe, Moisés. También forman la palabra Hashem, el nombre. Un término respetuoso que utilizan para referirse a Yahvé, no
no todas las personas mencionan el nombre de Dios. El nombre de Dios es Yahvé. Pero algunas personas no le dicen Yahvé, le dicen Hashem. Otras personas le dicen Yah. No recuerdo qué otros nombres le dicen, pero su nombre es Yahvé o Yahweh. Así se le menciona el nombre de Dios, porque Él tiene un nombre. Es por eso que esta piedra mineral se asocia con la revelación de la Torá, la instrucción de Yahvé y la redención guiada por mano de Yahvé. El significado espiritual del ónice representa autoridad espiritual, peso de la responsabilidad, memoria eterna ante Dios, sustento de redención. El ónice, la piedra con bandas claras, marrón, brilloso, templado, rojizas, similar a la cornalina. Aspecto como sutil, vivo, o al sardonis, por su capacidad para ser grabados en escritos y su presencia directa en las vestiduras sagradas, las vestiduras sacerdotales. Las piedras de ónice, para mostrar sus vetas más hermosas y su brillo real, deben ser talladas, pulidas y respetuosas a la luz del sol. Esto simboliza el proceso de santificación del ser humano, cuyo verdadero valor surge a través de las pruebas superadas que muchas veces pasamos por profunda oscuridad. Pasamos por cisternas. Caemos al hoyo, así como José. No hay que confundir esta piedra del ónice con la piedra negra del ónice, que es una imitación que usa pues el esoterismo. Ellos utilizan esa piedra como escudo energético, pura mentira y falsedad, charlatanes, falsos. Pues el ónice del cual nos habla la escritura, el ónice original, la gema preciosa, refleja la naturaleza humana, ya que el ser humano tenemos una parte opaca, terrenal, el cuerpo hecho de arcilla, Adamá, y también tenemos una parte clara, translúcida, brillo, templado, el aliento de vida, que es la parte espiritual, ese soplo que dio nuestra nariz, Yahvé. Este ónice espiritualmente nos enseña que empieza con el... no puedo explicar esto. Bueno, es como empezar una travesía de nosotros, de ser polvo, de ser arcilla, en la presencia de Yahvé Dios, que contiene el ónice, esta piedra preciosa. Somos formados bajo extrema presión y calor que nos quema para sacar el potencial espiritual que verdaderamente está en cada uno de nosotros. Pues Yahvé, nuestro Dios, Creador, no quiere que el ser humano quedemos como barro inútil, incrédulos, ignorantes, estúpidos. El objetivo del Abacadosh, de Yahvé Elohim, es transformarnos en alguien valioso, sólido, hermoso, que refleje la luz del Mashiach, simbolizando crecimiento espiritual, y anticipa para el ser humano que está diseñado para ejercer rol sacerdotal en esta creación, en esta tierra, lo que significa que Dios te puede
delegar responsabilidades para que reflejes la gloria de Yahvé como templo vivo, como templo humano que eres. El origen de todo ser humano es humilde, como polvo, pero su verdadero valor oculto, Yahvé lo expone, porque el destino de todo ser humano es ser refinado como una joya preciosa capaz de brillar. Veamos ahora Bereshit 2:3. Dice: el nombre del segundo río es Gihón, es el que rodea toda la tierra de Cus. Ok, veamos en hebreo. Gihón espiritualmente representa la acción del Ruach HaKodesh, como una corriente inagotable y veloz que limpia la conciencia humana como aliento de vida que Dios insufló en el hombre aquel día en su nariz, con intención para darnos movimiento formativo, oxigenar y purificar este templo humano que somos. Gihón significa determinante, corriente rápida, impago, estallido que brota. Su raíz, la palabra Hiaj, significa brotar, estallar, surgir con fuerza, emanar, surgir impetuosamente. Hasovet, el que gira alrededor, el que rodea, el que serpenta. Esto describe un río de curso que pone límite entre lo sagrado y lo profano. Sober, esta palabra se asocia directamente con la protección activa de Dios. Nos deja ver que no representa agua pasiva, sino que evoca una fuerza vital, indomable y desbordante que Dios hace surgir desde el Edén para vivificar la creación. Lo que Dios nos hace recordatorio que la provisión de Dios es activa y enérgica en cualquier región. Este río rodea, da vuelta para proteger, rodear con un propósito, abarcar por completo su creación. El río rodea toda la tierra de Cus, simboliza que la bendición de Dios no es exclusiva de un huerto cerrado, sino que su manifestación y soberanía se extienden intencionalmente hasta los confines de esta tierra. Esa gracia, esa vida que emana de nuestro Creador nos hace ver que no está estancada, se mueve con una potencia incontenible para rodear y vivificar hasta los rincones más remotos del mundo. Significado de la palabra Cush: Cus, oscuro, negro, tierra de los etíopes. Negritud, color oscuro, tierra de rostro quemados. Al ser mencionada esta tierra tan lejana, que este río del Edén llegue ahí y rodee esa tierra, nos hace ver que no importa qué tan lejos espiritualmente te sientas de Dios, no importa qué tan oscura sea tu situación actual, porque la fuente, el agua, el espíritu, el Ruach, la Torah,
está diseñado para rodear, alcanzar y transformar tu vida completamente. Y lo hará en cualquier momento. Al mencionar este texto que menciona la tierra de Cus, nos deja saber que el color simbólicamente evoca la oscuridad de la naturaleza caída, lo que simboliza la condición del ser humano apartado de Yahvé Dios. Dice rostro quemado, quemados por las situaciones, las circunstancias de este mundo, lastimados por las pruebas del mundo, lastimados muchas veces por nuestros hermanos de la congregación, por los pastores, por los profetas, por todos aquellos que tienen llamado ministerial. Hay tanta gente lastimada. Tanta gente que se siente desgastada por los golpes de la vida. Cus simboliza al ser humano que llega a apartarse de Dios, al no comprender las escrituras, al no comprender en sus pensamientos el por qué aquel hermano, aquella hermana, aquel pastor, aquel profeta, el por qué. Ponen la mirada en el hombre y nadie debemos de poner la mirada en el hombre, porque como hombre, como ser humano, nadie somos perfectos, nadie, jamás. Solamente uno fue perfecto. Nosotros nos equivocamos, cometemos errores cada día. Sí, hacemos la lucha a perfeccionarnos cada día, sí, es verdad. Tratamos de hacer cambios en nuestra vida, es verdad. Pero no somos perfectos. Nos cansamos, nos agotamos también, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Entonces, ¿por qué poner la mirada en nosotros? ¿Por qué poner la mirada en mí? Porque yo voy a poner la mirada en mi hermano, en mi pastor y mi pastora. No, la mirada la tengo que poner en aquel que me creó, en aquel que me llamó, en ningún ser humano. Porque yo reconozco que yo no soy perfecta, no tengo por qué buscar perfección en mis hermanas, en mis hermanos, en mis pastores, en mis maestros de Torah. Porque yo tengo que comprender que son seres humanos, igual que yo soy ser humano. Por esa razón, tanta gente lastimada. Y a esto se refiere. Exactamente a esto se refiere. Se lastiman con aquello que se presenta en esta vida. Y hay desgaste emocional, físico, mental, emocional. Pero exactamente ahí, aún en esa condición que a veces estamos, Yahvé nuestro Dios nos alcanza. Yahvé nuestro Dios te alcanza, te rodea, te abraza. Aunque te veas así, aunque me veas así, oscuro. Causa que el alma está cansada, lastimada, que se siente rechazada. Vemos que el plan de Dios es que su espíritu, su Ruach de Yahvé, rodea nuestra vida, demostrando que su gracia es más grande que cualquier racha difícil que pasemos en esta vida. Nos demuestra que sus promesas las cumple, nos rodea de amor, nos restaura, nos reconcilia con Él. Veamos Jeremías 13:23. Dice, es una pregunta que dice, ¿puede un cosita cambiar su piel? ¿O un
leproso sus manchas? También pudieran hacer lo bueno ustedes mismos, que son personas a quienes se ha enseñado a hacer lo malo. Aquí, miren, veamos en hebreo, dice: Hayahafot Kushi, ¿puede un cusita etíope, Urobenamer, cambiar su piel, su cuero? Jabar Burotab, o un leopardo, sus manchas, o un leproso, sus manchas, sus rayas grabadas. Gam Atem Tuhul, también ustedes podrán. Leheitib Limudei, hacer el bien estando entrenados, habituados a hacer el mal. Haram. En este pasaje, el profeta está confrontando al pueblo israelita por la condición de su corazón y los mecanismos espirituales repetitivos que moldean el corazón, el lev, que cede voluntad, creando inclinación natural tan arraigada que resulta imposible de cambiar por el esfuerzo propio. El profeta nos deja ver que la persona que tiene inclinación a hacer el mal, un mecanismo espiritual como animal salvaje, que actúa por instinto, el ser humano que peca repetitivamente, su pecado se vuelve su segundo instinto, es lo que nos deja ver el profeta. El leopardo Namer representa la ferocidad y la rapidez. Espiritualmente ilustra cómo el pecado deja una marca grave siempre, una mala acción, una marca a una persona para siempre, y no hay disculpas ni buenas intenciones que borren ese daño causado a alguien más o a sí mismo. Por instinto animal tiene consecuencias que solo por intervención de Yahvé puede haber cambio y sanidad, una regeneración espiritual total. Solamente Yahvé puede hacerla en nosotros, ningún ser humano. Es por eso que no debemos de poner la mirada en el hombre, sino en Dios. Siempre recordar: mi hermano es un ser humano como yo, mi hermana es un ser humano como yo. Se equivoca, comete errores. Hay que ayudarle a levantarse, sí. El profeta Jeremías nos deja ver aquí un pacto de restauración, transformación, que nos alinea con Dios y su promesa de escribir la Torá, instrucciones, leyes en lo más profundo de nuestro corazón humano, ya que Dios quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Esto se refiere a una transformación interna, a una transformación interior en mi corazón, por la gracia y la misericordia de Dios. En hebreo dice Rahamim, compasión, misericordia. Su raíz proviene de Rahem, útero, matriz, lo que define un amor profundo, maternal, protector y visceral, que abraza a alguien en su vulnerabilidad, cuando está más vulnerable. Gesed, misericordia, bondad, amor, lealtad, fidelidad extrema. Esta misericordia es la base del pacto de Yahvé, que representa un compromiso de amor incondicional que nunca falla, porque es el compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. Veamos qué nos dice Bereshit 2:14. Y el nombre del tercer río es Hidekel, es el que va al este de Asiria,
y el cuarto río es el Éufrates. Vemos el tercer río, conocido en las escrituras occidentales como Tigris. Significa rápido, corriente, veloz, fuerte, agilidad. Espiritualmente se asocia con la capacidad del ser humano para adaptarse a desafíos rápidos y turbulentos, demostrando la capacidad vital con la cual fuimos creados para fluir con intensidad hacia la acción y el crecimiento espiritual. Nos menciona que este río va al este de Ashur, Asiria, un imperio que veremos más adelante, porque aquí en este momento aún no existía, pero nos deja ver que el creador del universo, el creador de todo, habla en función profética. Dice el texto que el cuarto río es el Éufrates, un río que representa la expansión, la bondad, la paz y el propósito final de la Torá, de la instrucción, de poblar, pues este río es el único que no se le asignó una frontera geográfica específica, lo que simboliza que la bendición de Dios no tiene límites. Veamos Génesis 15:18. En aquel día Yahvé celebró un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia ciertamente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Aquí vemos que esta promesa de Dios estableció el Éufrates como límite profético de la tierra prometida. Le presenta un mapa físico a Abraham para su futura descendencia de este mundo real, pues Abraham sabía que el río Egipto representa límite geográfico y conciencia espiritual limitada, límites materiales, impureza, pecado, y que el río Éufrates representa expansión espiritual, bendición material, perat, abrirse paso, fructificación, correr, justicia. Perat, de la raíz para, significa fructificar, multiplicar, brotar con fuerza para nutrir. El Éufrates simboliza el retorno de Teshuvá, para que de nuestros adentros fluya agua viva y vivir en justicia, siendo fructíferos y abrirnos a la verdad, dando ese paso de obediencia. Y una vez listos, que ya estemos listos, pues correr en la visión del Abba, aquí en esta tierra, en la cual tenemos un propósito todos los seres humanos. Para eso fuimos creados. La escritura nos hace ver que la mención de los nombres de cada río no fueron incluidos solo como un mapa de referencia o una ubicación del jardín, sino que fue para un mensaje con profundo sentido espiritual y profético, que todo hombre y mujer mencionados en la Biblia lo entendieron, pero después se fue perdiendo la verdad, la verdadera interpretación de cada cosa, cada palabra de Dios. Hoy, nuevamente, estamos recuperando la verdad.
se me prende el carro, ahí voy. Aquí vamos a dejar nuestro estudio, continuamos después. Shalom con todos.